Hola a todos, vamos a empezar el segundo módulo del tarot, predictivo, evolutivo y numerología. Vamos a empezar primero con la carta del mago y seguiremos con todas las cartas módulo a módulo. Lo primero que haremos es hablar de la simbología. Os pongo la carta del mago en grande, del tarot de Marsella, y en pequeño del Rider, porque no la he encontrado en grande. Pero bueno, espero que lo veáis bien. Lo primero que haremos es hablar de la simbología de esta carta, teniendo en cuenta las dos barajas. Y después hablaremos de la psicología del personaje, en el caso de que habláramos de una persona, y luego hablaremos de la interpretación que haríamos de esta carta en diferentes temáticas: el amor, el trabajo, amistades, salud, dinero, etc. Para que vosotros tengáis muchas herramientas para poder interpretar bien. Y luego seguiremos con la carta de la suma en este segundo módulo igualmente, haremos lo mismo y haremos después una práctica para que ya vosotros empecéis también a ver cositas, igual que hicimos en el primer módulo, ¿de acuerdo? Así que empezamos con la simbología. Vale, empezamos con la primera carta del tarot, que es el mago. Lo tenéis aquí en el tarot de Marsella y aquí en el del Rider. El mago es una carta genial. Tiene el número 1, que es el número que viene después del 0. El 0 es la totalidad, sería la esencia, la fuente. Y entonces nos encontramos con el número 1. ¿Qué va a significar? Pues el número 1 en numerología significa liderazgo, iniciativa, comienzos, inicio, individualidad, independencia, impulso. Todo esto es la energía, la vibración que tiene el número 1. Entonces, aparte de esto, de la numerología, las palabras clave de esta carta son las siguientes: trabajo, recursos, iniciativa, capacidad de comunicar y también médico de cabecera. Esto os lo tenéis que aprender porque cuando nosotros codificamos las cartas, si la consultante nos dice que va a hacer una pregunta sobre trabajo, nosotros sí o sí hemos de codificar el mago como el trabajo, porque es la palabra clave del trabajo, está en esta carta. Para eso sirve lo de las palabras claves, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar ya de la simbología, que tiene una simbología muy rica. Primero, que ya hemos estudiado los colores, nos damos cuenta que en la carta de Marsella los colores, el rojo, el amarillo, el azul, están muy equilibrados. No predomina más un color que otro, con lo cual nos está diciendo que la carta es una carta equilibrada. Luego vemos que tiene el símbolo del infinito en el gorro, en el sombrero, que nos está hablando de que tiene infinitas ideas, porque es un gran creador. Con su inteligencia controla la fertilidad y su actividad como mago. Tiene el cabello suelto y lo tiene ondulado, que ya habíamos comentado que significa voluntad. Tiene los pies bien asentados en la tierra, los tiene bien apoyados. En su mano tiene una varita. Esta varita le da poder al mago, poder para crear. Con la varita invoca las fuerzas de la naturaleza. Mirad que lo tiene en alto, aquí se ve más, en el del Rider. Las invoca para poderlo materializar, todo lo que quiera. O sea, que convierte todas las ideas y pensamientos y proyectos que tiene en su cabeza, en su sombrero, lo materializa en la tierra. Esta es la simbología de la varita. La mesa vemos que es de color carne, por lo tanto, él actúa en la materia, en el plano material, en la realidad. Y allí tiene diferentes objetos, vemos que tiene de todo este mago. Tiene un cuchillo, que sería el elemento aire, que tiene que ver con el pensamiento. Tiene un cubilete rojo, que serían las copas, elemento de agua y de emociones. Luego la varita serían los bastos, que lleva en la mano, sería el elemento fuego. Y luego tiene unas monedas por aquí que simbolizan la materia, todo lo material, o sea, la riqueza, sería el elemento tierra. Luego vemos que también tiene unos dados que son de color amarillo, unos cubiletes con unos dados, que nos hablan del destino y también del azar.
Luego hay una pluma, que es el libre albedrío, os la estoy señalando, el libre albedrío que tenemos nosotros para escribir nuestro destino. O sea que tiene de todo para hacer realidad todos sus pensamientos, todas sus ideas, todos sus propósitos. Y además, si os fijáis, tiene una bolsa también, esta bolsa aquí amarilla, que está encima de la mesa. Pues esta bolsa es una bolsa de donde él tiene más cosas y puede sacar todavía más materiales, más cosas, más recursos para hacer posible todo lo que él quiera. Y esta bolsa, que tiene cosas dentro pero que no las ha sacado, nos indica que esta carta nos está indicando el matiz de previsión. O sea que encima es una carta previsora que, aparte de todo lo que está enseñando, guarda más cosas. Como veis, es una carta con una gran simbología. Y ahora vamos a hablar del Rider. En el del Rider, si os fijáis, él está mirando hacia el pasado. Y esto nos indica que, además de todos los recursos que tiene, también tiene toda la experiencia de su vida pasada, de las experiencias de su pasado. Es decir, que él ya ha aprendido las lecciones que ha vivido, y toda esa experiencia también la tiene con él. O sea, las experiencias vividas. También tiene todos esos recursos porque ya ha aprendido esas lecciones. No es impulsivo, hace las cosas con inteligencia. Veis que toda la carta del Rider todo el fondo lo tiene amarillo. Lo hace con lógica, con racionamiento. Y también, si nos fijamos, en la mesa del mago solo tiene 3 patas. Y estas 3 patas son las 3 dimensiones en las que estamos. Y la 4ª dimensión está, aunque no la veamos, que es la dimensión pues, del espacio no visible, el espacio-tiempo. O sea que también hace referencia a todo esto. Bien, ¿qué más cosas os puedo decir? En la carta del Rider también nos destaca el color blanco, que vemos aquí, que indica pureza. Y esta pureza se le cubre de rojo, que nos está indicando pues, esa energía que tiene, esa pasión, esa acción que tiene. Es una carta de acción. Luego lleva la carta del Rider, no sé si lo veis muy bien, pero lleva un cinturón que es una serpiente, que nos indica sabiduría y conocimiento. Luego, las flores, que esto creo que lo comenté en el módulo 1, que están arriba de la carta, que él se enfoca en ellas con la varita, nos están indicando de sus proyectos y sus ilusiones. Con la varita, hacia abajo, lo que demuestra es que lo que quiere es materializar todo esto, lo quiere materializar abajo, todos sus proyectos. Las flores de abajo son ya lo que ha materializado con su varita. Por lo tanto, esta carta está conectada con el universo, con la parte de la inteligencia pues, superior. Entonces, vamos a hablar de esta carta a nivel psicológico. Sabiendo toda esta simbología que ya hemos mencionado, si habláramos de una persona psicológicamente, ¿qué podríamos decir de esa persona? Pues que tiene una personalidad fuerte, definida, que es diplomático. Os voy a ir dando diferentes matices sobre su psicología para que vosotros tengáis diferentes interpretaciones, diferentes maneras de explicar esta carta si os salen las tiradas. Es una persona que tiene habilidad de palabra, es un gran orador, con capacidad de convicción, es creativo, tiene proyectos de futuro, es creador de ilusiones. Es una persona con muchísimas habilidades y recursos para todo lo que quiera. Es inteligente y práctico. Y sabe controlar sus impulsos. Entonces, esto sería la psicología de la carta en su aspecto positivo. Pero vamos a imaginar que esta carta está rodeada de cartas muy negativas, entonces tendríamos que hablar del mago, pero psicológicamente negativo. ¿Cómo sería una persona que estuviera negativo y que nos saliera con esta carta? Pues sería un egocéntrico, una persona manipuladora, mentirosa, estafador, una persona que necesita controlarlo todo, que utiliza todo lo que tiene a su alcance, pero en beneficio propio.
Y también podría hablarnos de que puede ser que tenga dificultades para expresarse. O sea, es todo lo contrario de lo que habíamos dicho antes. Entonces, vamos a hablar de esta carta si habláramos de una temática, de una pregunta que nos hiciera el consultante sobre el trabajo. Ya sabemos que esta es la carta del trabajo. Siempre que nos hagan una pregunta sobre el trabajo, debemos codificar esta carta como el trabajo. Entonces, si hablamos del trabajo y nos sale esta carta, la persona nos pregunta ¿cómo me va a ir el trabajo? Bueno, pues si sale esta carta, quiere decir que es una persona con recursos, que tiene iniciativa, que es independiente, una persona pues con visión de futuro, que realiza su trabajo con seguridad, de manera óptima, que tiene capacidad para poder resolver cualquier problema que pueda surgir en su trabajo, que es flexible, que es adaptable en el trabajo, que es una persona resolutiva, porque tiene muchísimos recursos, tiene capacidad para vender, para convencer, y una persona que siempre tendrá proyectos en su cabeza para desempeñar en su trabajo. ¿Y qué pasaría si la persona está buscando trabajo? El consultante no tiene trabajo y cuando estamos haciendo la tirada pertinente, pues nos sale esta carta. Bueno, pues si nos saliera esta carta como es la del trabajo, pues está claro que tiene buenas perspectivas para encontrar trabajo. Por lo tanto, la respuesta sería afirmativa. Sí, va a encontrar trabajo. Veamos ahora en otros ámbitos. Bueno, ya sabemos que todo más o menos va a ser súper bueno con esta carta, menos cuando está en el aspecto negativo, porque es una carta que es la carta del trabajo, de los recursos, inteligencia, ideas, proyectos. Por lo tanto, es una carta muy positiva, ¿no? Pero igualmente vamos a desglosarlo. Si la tirada fuera del tema del dinero, pues diríamos que la persona tiene todos los recursos necesarios para poder ganar dinero. Y además tiene la habilidad no solo para ganarlo, sino también para gestionarlo. Es una persona muy trabajadora y va a trabajar en lo que sea para poder conseguir dinero. También es un buen administrador y si ya tiene dinero o tiene ahorros, sabrá cómo sacarles el máximo partido. Hará buenas inversiones y bueno, irá acumulando más dinero. Por lo tanto, es una carta súper positiva si estamos hablando de cosas de dinero. En el amor, bueno, pues en el amor diríamos, como es una persona que tiene todos los recursos, los que están aquí expuestos más los que tiene guardados, pues que es una persona que se trabaja en la relación, que tiene capacidad para amar, que le gusta dedicar tiempo pues, a su pareja, hacer cosas juntos, la escuchará, hablará con ella, manifestará sus sentimientos. En caso de que hubieran problemas en la pareja, él buscará las soluciones, tendrá los recursos para poder solucionar los posibles problemas. Por lo tanto, dentro del trabajo, pues es una carta también genial que nos salga, ahí dentro del amor, perdón. Si la persona no tuviera pareja, pues ¿qué podríamos decir? Pues que tiene la habilidad para seducir, que tiene todos los recursos para encontrar pues la pareja que quiera. Le diríamos que no se quede en casa, que salga porque seguro que va a encontrar una pareja. O sea, sería también una respuesta afirmativa en caso de que alguien no tuviera pareja y quisiera encontrarla. Eso sí, le diríamos que no se quedara en casa, lógicamente, pero puede conseguir pareja si quiere. ¿Cómo hablaríamos en el caso de que la pregunta fuera de tipo familiar? ¿Cómo es una familia o cómo me ves dentro de la familia? ¿O cómo están entre ellos los miembros de la familia? Bueno, pues hablaríamos de una familia que está unida, que le gusta hacer cosas juntos, una familia pues que hay respeto, que es una familia abierta, que puede hablar de todo, que se respeta la individualidad de cada uno y que si hay problemas en la familia del tipo que sea, lo van a saber solucionar. Van a buscar las soluciones porque tienen todos los recursos para poder pensar, para tener ideas y para solucionar cualquier problema que se les pueda plantear en esta familia. Ya os he dicho que es una carta muy positiva. En el tema de las amistades, pues ¿qué hablaríamos? Pues que son amistades pues que les gusta hacer cosas juntos,
que se entienden bien. En el grupo de amigos es la persona que toma la iniciativa, el que propone las cosas, el que da las ideas. También puede indicar inicio de nuevas amistades, porque ya hemos dicho por el número 1 que estos son comienzos, inicios, etc. Nos podría estar hablando también de que vamos a hacer nuevas amistades. En la salud, bueno, lo más importante que tenéis que recordar en la salud es que esta carta representa al médico de cabecera, que lo he dicho al principio. Esto es importante recordarlo. Entonces, en cuanto a la salud, si la persona estuviera enferma ya, esta carta nos diría que tiene todos los recursos para ponerse bien y para salir adelante. La tendencia es a recuperarse de la enfermedad que sea. Y también, si hablamos de un personaje, nos diría que el personaje se preocupa por la salud. Es algo que, bueno, que le importa, que le interesa y que se cuida. Porque para él la salud, pues es importante. Bueno, pues hablando ya de todas estas temáticas que, como veis, con el mago son todas fantásticas, el consejo, cuando a veces hacemos tiradas que son plantillas, estas tiradas, no que ponemos las cartas en hilera, sino que es una plantilla, y nos sale una carta que dice consejo al final, si nos saliera el mago, el consejo sería: utiliza todos tus recursos y habilidades, toma la iniciativa y domina la situación. Este sería el consejo que nos diría el mago. Bueno, pues visto ya el mago, vamos ahora a explicar un poquito, según Jung, para él qué significa el mago. El mago, según Jung, es la conciencia del ser yo. Es el poder de la concentración de la energía. Es la atención centralizada en nuestra propia identidad. Esto es importante, tener en cuenta esto de la identidad. Simboliza el concepto de la manifestación, es decir, el hacer, es importante en esta carta. Y también significa para Jung que algo se va a iniciar, el dominio de nuestra conciencia, el poder pero con inteligencia, y también es un canal entre lo superior y la tierra. Lo hemos visto cuando hemos explicado lo de la varita, de materializarlo, las cosas. Y también es importante esto de la identidad, saber quiénes somos. Para Jung es el arquetipo del charlatán y del tramposo. Esto sería en negativo, lógicamente, pero es el arquetipo del charlatán y tramposo. Y las palabras claves que le da a esta carta es: concéntrate, capacidad para percibir y utilizar talentos, agilidad mental, voluntad dirigida y maestría en un área de conocimiento. Esto sería lo que nos diría pues el tarot de Jung. Bueno, pues vista esta carta, que es tan estupenda, vamos a pasar a otra carta, la número 2, que también es una carta importante, que es la suma sacerdotisa. Aquí os la presento en los dos tarots y vamos a ir viendo la simbología de esta carta. Bueno, esta carta vemos que tiene el número 2. Según la numerología, el número 2 es la dualidad. También significa pasividad en el tarot, el número 2, compartir y dependencia. Entonces, las palabras claves que tenéis que recordar de esta carta son que es un personaje, que ya lo vimos en el módulo 1, sería lo que es la abuela o una persona pues de 65 años en adelante, mujer. También nos habla, las palabras claves también tenéis que recordar que son estudios básicos, obligatorios, o sea, no una carrera universitaria, sino estudios básicos, y vida interior. Entonces, vamos a ver su simbología, que tiene mucha también. El libro que lleva en las manos, aquí en esta carta de Marsella, nos indica su propia vida y sus experiencias vividas. La tiara que lleva nos indica conocimiento. Y aquí no sé si se ve, pero aparte del color amarillo y el rojo está el verde.
Nos da a entender que ese conocimiento, aparte de pues, que tenga pasión, que tenga inteligencia, es también un conocimiento fértil. Vemos que está sentada, no se le ven los pies, esto lo hablamos en el módulo anterior, por lo tanto esta carta es una carta pasiva. Está relacionada con la energía yin femenina, lleva una capa azul, que es lo que la domina mayormente, que nos habla de su espiritualidad, de su vida interior, de su introspección. De esto habla esta carta. Tiene un velo de color carne que tapa las dos columnas de atrás que representan su sabiduría. Aquí sí que se ven las columnas en la otra carta, Y el velo representa esa sabiduría y pureza, pero que aquí veis en la carta del Marsella que no la muestra, aquí no se ven las columnas, no la muestra explícitamente, esa sabiduría. En el Tarot Rider podemos ver las dos columnas, que son del Templo de Salomón, nos hablan de dualidad, el blanco y el negro, representan lo femenino, lo masculino. O sea que aquí está representado lo que son los opuestos, ¿no? El equilibrio de los opuestos. Si os fijáis, el libro, aquí en el Tarot Rider, no lo tiene tan expuesto, porque, según ella, piensa que el alumno llega en el momento adecuado, cuando debe, y es entonces cuando ella va a exponer su sabiduría. No lo va a hacer antes. No es una persona que quiera tener el protagonismo y que quiera dar su conocimiento o sus consejos a cualquiera o a todo el mundo, sino que hay que pedírselo. Y por eso aquí el libro está como medio escondido, ¿no? Que no lo muestra de una manera abierta. Luego, en el gorro que lleva, vemos las tres lunas, la luna, la llena, la creciente y la menguante. Esto nos habla de la importancia que tiene la luna en nosotros, porque nos hace una gran influencia sobre nosotros. Es la unión entre la luna y la madre naturaleza, que representa esto, la intuición que ella posee, la suma. Luego las granadas que se ven aquí detrás es el símbolo de la fertilidad. Además están puestas, si os fijáis, estas granadas están puestas como el árbol de la vida, como las cefirós del árbol de la vida. Y esto nos indica que está conectada con todo lo divino. Lleva además una cruz aquí en el pecho, que no es una luz cristiana porque tiene los dos lados iguales, es la cruz cabalística que nos habla de equilibrio sobre su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ella controla sus emociones y sus sentimientos. No es un personaje que sea explosivo, ni impulsivo, ni nada de todo esto. Es un personaje reflexivo totalmente. Bueno, esto sería la simbología de la carta, que hemos visto que no es poca. Y vamos a hablar ahora de la psicología de la suma. Si habláramos de una persona y nos sale esta carta, ¿cómo sería esa persona? En positivo, bueno, sabemos que es una persona madura, porque ya hemos dicho que era una abuela, es un personaje. Entonces sería una persona, o es una persona responsable. Ella siempre va a hacer lo que debe hacer. Es inteligente, es prudente, es callada, es receptiva, capacidad de escucha, tiene mucha intuición, le gusta estar en segundo plano. Ya hemos dicho por el libro este que está medio escondido que no le gusta el protagonismo ni ser protagonista de sus enseñanzas ni de su sabiduría. Es una persona discreta, se puede confiar en ella, es objetiva, evidentemente antes de actuar pues es reflexiva, se lo va a pensar más de una vez. También nos habla de una persona con tendencia al misticismo, lógicamente a la espiritualidad, sabe controlar sus emociones, se entrega a los demás. Es un personaje que necesita de la soledad y de sus espacios para poder reflexionar. Y tiene una gran serenidad mental. Eso sería la psicología si hablamos de una persona. Si esa persona está en negativo, que lo veríamos con las cartas alrededor que fueran negativas,
pues podríamos hablar de una persona que es excesivamente solitaria y que se ha vuelto huraña, se ha vuelto egoísta. Y además, como sabéis que tiene muchísimo conocimiento y sabiduría, se podría haber vuelto una persona manipuladora emocionalmente. Lo cual, pues bueno, es un peligro, ¿no?, para los demás. Esa sería la psicología si la persona no está bien aspectada, está en modo negativo. ¿Qué pasaría si hablamos del trabajo? ¿Cómo va a ser esta persona del trabajo? Pues una persona que se entrega mucho a su trabajo. También nos estaría hablando que se trata de un trabajo en el que se necesitan estudios. Quizá nos está indicando que nos hemos de reciclar, que necesitamos más formación de la que tenemos. También nos hablaría pues, que es un trabajo con experiencia y con conocimientos. Requieres todo eso para ese trabajo. También nos hablaría de que puede ser un trabajo en solitario. También podría hablarnos de por ejemplo, nos puede hablar de oposiciones, de tener que de pasar unos exámenes para tener ese trabajo, para poder conseguirlo, porque tiene que ver con los estudios. Si el consultante no tuviera trabajo, bueno, pues para encontrarlo le podríamos decir, si nos sale la suma, que quizás se tiene que reciclar primero, porque necesita más formación. También le diríamos que el trabajo va a llegar, pero no es inmediato. Esta carta, recordad que es una carta pasiva, entonces no va a venir rápidamente ese trabajo. Puede también hablarnos de que quizá debemos reflexionar para saber qué es lo que realmente queremos, porque quizá no encontramos el trabajo porque no nos aclaramos mucho nosotros qué tipo de trabajo queremos. Y como tiene un libro, podríamos indicarle que también puede darse que el trabajo tenga que ver con cosas de, por ejemplo, de ser una maestra de escuela, que enseñe a niños en un colegio. Nos podría hablar de esto y podríamos indicarle que quizá pues, podría buscar también en ese entorno. ¿Qué hablaríamos de esta carta si el tema va de dinero? Bueno, como veis, tiene un aspecto que parece pues esto como una monja, ¿no? Entonces, a ver, de entrada no nos inspira que tenga una economía muy abundante. Su economía pues, es estable, tranquila, pero es más bien ajustada. Ella no necesita demasiado para vivir, por lo tanto, puede vivir con el dinero que tiene, pero es ajustadito el dinero. Ella es más bien austera, sin caprichos. Tampoco va a ser un personaje que le preocupe mucho el dinero, la economía en su vejez. Ya vemos que, bueno, con la pinta que tiene, pues no, el dinero no es que le rebose. Cuando nos sale la carta de la suma hablando de dinero, siempre hablaremos de una economía ajustada. ¿Qué hablaremos respecto al amor? Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es un personaje, esta suma. Entonces ella ya ha pasado por ser estrella, ha pasado por ser emperatriz y ahora es una suma. Por lo tanto, ahora lo que ella quiere es un amor tranquilo. Ella ya ha pasado por el enamoramiento, la pasión, la maternidad, etc. Entonces ella quiere un amor tranquilo. Podríamos hablar de que es un amor más bien de cintura para arriba. O sea, que no va a ser un amor pasional. Ella lo que busca dentro del amor pues es una compañía, busca respeto, puede buscar admiración. O sea, ella busca pues un amor que sea leal, entregado, estable. A ella no le importa que no haya pasión. Busca más bien una compañía. Entonces va a valorar la relación pues desde otro punto de vista, más desde la comprensión, la complicidad, el respeto. Y la pasión, pues si no hay, pues bueno, no es algo que a ella le perturbe demasiado, la verdad. En el caso de que la persona no tuviera pareja, bueno, pues ¿qué le podríamos decir? Pues que en este momento esta persona, lo que nos parece, lo que nos dice el tarot, si nos sale la suma, es que está en un momento de reflexión y que quizá ha llegado a la conclusión de que prefiere estar solo o sola que mal acompañada. Y entonces ahora mismo no le va a salir una pareja y tampoco le va a salir rápido porque ella está como en un modo, pues eso, de reflexión.
y de estar más bien reflexiva, en solitario, y ya veremos más adelante. Pero no sería una carta que si no tienes pareja te va a decir que sí, que te va a salir una pareja. La respuesta sería más bien que no, que ahora es un momento para reflexionar, para estar centrado en ti mismo o en ti misma, para luego pues, poder buscar una pareja. Si habláramos de familia, pues haría referencia a la matriarca, ¿no?, de la familia, la persona, la mujer que manda más en la familia, que se va a sacrificar muy a gusto por su familia, y la familia pues va a ser una familia pues tranquila, como es ella, estable, tranquila, más bien con valores tradicionales, probablemente con jerarquías dentro de la familia, un poco pues el tema iría por ahí si hablamos de familia. Si hablamos de amistades, pues ¿cómo van a ser? Pues las amistades nos hablan de que pueden ser amistades del pasado, amistades sólidas y amistades no muy abundantes, pocas, pero muy fieles. O sea, unas buenas amistades, aunque no en cantidad. En la salud nos daría la referencia por la edad que tiene, pues a la menopausia, migrañas, dolores de cabeza. Son cosas que si preguntamos o nos sale, la carta de la luna es la carta de las enfermedades. Si nos sale la luna con la suma, nos indicaría que el punto que debemos mirar pues sería todo el tema de la menopausia, migrañas, dolores de cabeza. Esto es lo que nos estaría marcando la suma. Y como personaje, la suma sabe cuidar de su salud. ¿Y qué consejo nos daría la suma? Bueno, pues como es una carta reflexiva, el consejo sería, pues ante una situación, primero reflexiona y medita. Escucha tu voz interior y reflexiona antes de actuar. Es lógico, pues con todo lo que hemos dicho, ese sería el consejo que le daríamos a nuestra consultante. Jung, ¿qué habla de la suma? Bueno, para Jung la suma es el inconsciente. La suma tiene la capacidad de rememorar. Con la luna es un signo de reflexión. Es una carta de receptividad. Es el arquetipo del ánima en su aspecto transformador. Es la carta de todo lo que sea mediadora de lo desconocido, lo oculto, lo secreto, lo esotérico, del inconsciente. Bueno, es la carta pues de las brujas, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con todo lo esotérico, o las tarotistas, por ejemplo. Es nuestra carta, ¿eh? Y bueno, hasta aquí todo lo dicho para la suma, que no es poco, ya tenéis muchísimas cosas para poder interpretar. Y ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio práctico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es muy fácil porque, claro, solo sabemos algo de dos cartas. Pero vamos a hacer un poquito como hicimos en el módulo 1. Vamos a utilizar la tirada del 7, 14, 21, que ya la conocéis. Y esta vez nuestra consultante también va a ser una emperatriz. Y la pregunta va a ser si esta emperatriz va a encontrar novio. Entonces, para esto, ¿qué vamos a utilizar? Porque casi no sabemos nada. Pues vamos a barajar las cartas, concentradas con la pregunta. Vamos a decir que vamos a hacer la tirada 7, 14, 21. Y luego, ¿en qué nos vamos a tener que fijar? Pues en los personajes, ¿no? En los personajes masculinos. Si nuestra consultante es una mujer, que es la emperatriz, pues vamos, cuando pongamos las cartas, lo que tenemos que mirar es los personajes masculinos, que son el sumo, el emperador y el carro, los básicos, no los que podemos utilizar de comodín. Vamos a fijarnos si los tiene cerca, si se miran, si no se miran, etc. Lo mismo que hicimos con lo de las familias, pero ahora cambia la pregunta. Y así ahora vosotras también os vais familiarizando más con la tirada y con las cartas, ¿vale? Entonces los voy a poner, voy a girar el tapete y lo vamos a mirar conjuntamente para que así vamos todos aprendiendo. Vale, ya tengo las cartas de esta tirada aquí. Os recuerdo que mi consultante es una emperatriz y me pregunta si le va a salir novio. Yo he mezclado las cartas, he dicho que haría la tirada del 7, 14, 21
he codificado a mi consultante, que es la emperatriz, y he expuesto las cartas. El tarot ya sabe que los personajes bases son el sumo, el carro y el emperador. Por lo tanto, no haría falta que los codificara, ¿vale? Como posibles novios o posibles candidatos. Que lo hacéis, no pasa nada, pero no es necesario. Entonces, vamos a empezar viendo todo. Vamos a ver, nuestra consultante está aquí en primera fila. Por lo tanto, ¿dónde está? Está en la parte de arriba de la tirada y ve absolutamente toda la tirada. Por lo tanto, si hay candidatos, los va a ver. Además, como está en la primera fila, podríamos decir que ella tiene una actitud muy activa, o sea, está dispuesta, le apetece el hecho de encontrar un novio. Si estuviera aquí abajo, tendría una actitud muy pasiva, con lo cual difícilmente le iba a salir, ¿verdad? Pero justamente está en la fila de arriba y además ve absolutamente todo. O sea que ella está súper dispuesta para encontrar un novio. Porque como tiene toda la visión, pues será más fácil que vea todas las oportunidades que la vida le ofrece en este momento. Entonces vamos a empezar a encontrar los personajes. Vemos que aquí está el sumo, aquí está el carro y el emperador está aquí abajo. Muy bien. Vamos a ver, con el sumo. De entrada vemos que ellos dos no se miran. Por lo tanto, no se miran y además están muy lejos porque fijaros, tienen 3 cartas entre medio. Con lo cual yo el sumo lo descartaría. Le voy a dar la vuelta al sumo porque este no es un buen candidato. El carro, ¿qué pasa? Mirad, ellos están los dos muy activos y se miran. Pero ¿qué pasa también? Que están muy lejos. Por lo tanto, en principio, tampoco sería un candidato para poder encontrar novio. ¿Y qué pasa el emperador? El emperador y ella se miran. Y sería genial, pero ¿qué pasa? Que el emperador está muy poco activo y están súper lejos. Por lo tanto, en principio, no es fácil que esta emperatriz encuentre un novio en este momento, pero vamos a analizar más cosas. Les vuelvo a dar la vuelta y vamos a analizar más cosas. Vamos a ver qué les pasa, porque de estos 3 candidatos hay uno que seguro que no, porque estos están lejos y ni se miran ni nada de nada. Los dos que tienen que la miran, que se comunican con ella, que se entienden, que se escuchan, son el carro y el emperador. Vamos a analizar un poquito, ya sé que sabéis muy pocas cosas, pero bueno, vamos a ir adelantando. Vamos a mirar qué pasa con estos dos personajes. Vamos a ver las cartas que tienen delante, detrás o a los lados o debajo, para saber cómo es que sí que se están fijando en ella, la ven, pero parece ser que hay algo, la distancia, que no deja que esto se lleve a cabo. Entonces, vamos a analizar qué es lo que yo hago para que se dé esto o lo que yo pienso de los candidatos, porque de los 3 candidatos, uno lo hemos descartado, nos quedan 2. Que no es que sean muy buenos, pero bueno, vamos a analizar las cartas. La emperatriz tiene la rueda y el mundo. Estas son 2 cartas súper buenas, que ya sé que no las sabéis, pero en este momento nos están indicando, que yo os lo adelanto, pues que tiene ganas esta emperatriz de abrirse al mundo, de compartir, de hacer cosas juntos, y tiene ganas pues de que haya movimiento, de disfrutar y de divertirse. O sea, ya lo hemos dicho de entrada que está pues encantada de la vida para encontrar una pareja. Bueno, vemos que ella también así en diagonal tiene la justicia, ¿vale? Esto, la justicia, ya sé que no la hemos estudiado, pero es una carta que nos habla de compromiso, de documentos también, ¿vale? Entonces ella, en esta tirada, que sabemos muy poco sobre las cartas, pero lo que podríamos decir es que ella sabe el mundo, que quiere disfrutar, que quiere hacer cosas juntas con una pareja y que quiere compromiso. Por lo tanto, ella no quiere una aventura, no quiere un aquí te pillo y aquí te mato. Ella quiere una pareja estable, con la que pasar pues mucho tiempo. Esto es lo que nos indicaría aquí la carta de la justicia. Entonces vamos a ver a los 2 candidatos que tenemos, que puede ser. ¿Qué pasa con el carro? El carro tiene una torre debajo y delante, porque lo está mirando, tiene el colgado. Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos decir,
Solo con las sensaciones, porque ya sé que no sabéis nada más. Podríamos decir que este carro está en un momento que se le han desmoronado las cosas. Veis que la torre aquí se está como cayendo. Hay algo que se ha derrumbado y entonces puede estar bloqueado. La carta del colgado nos indica bloqueos emocionalmente. Entonces, claro, pues sí que la está mirando, pero con este panorama, pues sinceramente, aunque aquí no se hagan los enamorados, lo tiene bastante mal para que en este momento, yo no digo mucho más adelante, pero en este momento este candidato tampoco va a ser factible de una manera rápida. ¿Y qué pasa con el emperador? El emperador, que tiene en la cabeza, tiene una luna. La luna es que no ve las cosas claras, porque si las viera muy claras tendría el sol. Por lo tanto, este hombre en su cabeza hay algo que no ve claro. Tiene dudas. ¿Y delante a quién tiene el emperador? Tiene una suma. Está mirando a la suma, ¿verdad? Por lo tanto, le está dando la espalda a la muerte, que serían cambios radicales, pero le está viendo a la suma. Y la suma hemos dicho que es una persona muy reflexiva, introvertida, que expresa poco lo que siente. Ya hemos hablado de la suma en este módulo. Entonces, como tiene detrás una muerte, que son cambios radicales, podríamos decir que quizá él viene de un cambio radical, que puede haber sido una ruptura, porque estamos hablando de amor, una ruptura emocional, sentimental, y entonces ahora en su cabeza que tiene, pues tiene muchas dudas para volver a tener otra relación, y está en un modo reflexivo, porque tiene la suma. Entonces, como vemos, tenemos dos candidatos que ahora mismo, pues los dos están en un momento complicado, pues para pensar en tener una relación. Entonces, ahora nosotros de aquí no vamos a hacer nada más porque sabéis poquísimo del tarot, pero si me pasara a mí esto, yo le diría a mi consultante, bueno, vamos a ver por qué siempre atraes o estás atrayendo a personajes que están en crisis, porque los dos están en crisis, que es muy parecido lo que les pasa, es algo parecido, es similar, ¿no? Y entonces haríamos una lectura que podríamos hacer, por ejemplo, la lectura del corazón, para ver qué es lo que pasa, cómo es que esta consultante, esta emperatriz, atrae a los dos candidatos que tiene, los dos más o menos le pasa lo mismo. Pues hay algo que habrá en ella que deberá trabajarse para que estas cartas se inviertan y pues empiecen a desaparecer estas lunas, esta suma y este colgado, que se coloquen en otro sitio para que estos personajes se le puedan acercar y pueda ser viable una relación. Esto es lo que yo le diría a mi consultante. Entonces, ya que hemos hablado de la muerte y del colgado y de la torre, que son cartas que ya sabéis que lo dimos en el primer módulo, que no son positivas, voy a hablaros un poco de las cartas que nos hablan de cambios. Voy a recoger las que hablan un poco de cambios y os lo voy a explicar. A ver dónde está el loco, que yo como tengo las cartas al revés, pues lo veo todo raro. Está aquí. Vale. Recojo estas otras. Vale. Vamos a hablar, hay 4 cartas en el tarot que tienen que ver con los cambios. La primera es la muerte. Esta es la carta que realmente habla de cambios. Y habla de cambios radicales. La muerte en sí, ¿cómo es? Pues se pasa de un estado a otro, es una muerte radical, ¿verdad? Dejamos nuestro cuerpo físico y pasamos solo a nuestra esencia, a tener un cuerpo espiritual. Esta es la única carta en el tarot que habla de cambios y además son radicales. O sea, sería, palabra clave, cambios radicales. Si nos fijamos en la torre, de hecho, muchas tarotistas o muchas personas la cogen como que hay un cambio también. Pero hay que ser como más fluidos y concretar más las cosas. La torre, claro que puede darnos cambios, pero la palabra clave no sería cambios, porque aquí veis que es una torre que se está decapitando y se está derrumbando. Por lo tanto, la torre habla más de una ruptura y también al mismo tiempo de una liberación. No es que sea una carta muy positiva, ¿por qué? Porque
aunque hable de liberación, y cuando nos liberamos, caray, notamos un alivio, ¿no? En la problemática que sea, pero antes de la liberación siempre ha habido un sufrimiento. Por eso se la considera mayoritariamente negativa. Entonces, la palabra clave aquí no sería cambio, sería ruptura o liberación. Luego hay otra carta que es el loco. Ay, el loco, sí, el loco. El loco puede hablar de cambios, sí, pero en principio lo que nos habla es de un principio y de un final de una etapa. Vamos a iniciar algo, nos vamos a aventurar, mirar que él va todo contentito caminando, con su saquito aquí, de pocas pertenencias, va a iniciar algo como una aventura. Entonces son inicios y finales de una etapa. Claro que pueden haber cambios en este caminar, pero la palabra clave no son cambios, ¿vale? Repito que la única en el tarot que significa cambio y además un cambio radical es la muerte. Os lo digo porque no os confundáis, porque vamos a ir avanzando y si vais cogiendo los conceptos de las cartas mal, pues luego os vais a hacer un lío. Y la otra carta es la de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, claro que también son cambios, porque esta rueda se supone que se mueve y hay una evolución, como mínimo hay un movimiento. Vale, cuando hay un movimiento, evidentemente que hay cambios, pero no es tampoco una carta de cambios. Es la carta de la evolución o movimiento de las circunstancias. Es más cosas, porque veremos que también es la carta del dinero. Pero si hablamos de cambios, que es lo que yo ahora quería reflejar y quería enseñaros, este cambio vendría por un movimiento, que es muy diferente, Por lo tanto, acordaros de estas palabras que son importantes. Ahora quizás no lo veáis muy claro, pero luego, como las cosas se van a complicar, es mejor que lo aprendáis bien desde el principio. La muerte, cambios radicales. La torre, ruptura o liberación. La rueda, evolución o movimiento. Y el loco, principio y final de una etapa, algo que se inicia o cuando nos aventuramos, en algo. Estas serían las palabras clave. Y bueno, de momento lo dejamos aquí y en el próximo módulo vamos a ver a nuestra emperatriz y a nuestro emperador.